estuvo el domingo pasado. Ustedes saben que todas las enseñanzas las pueden encontrar en el canal de YouTube de la iglesia. Si un domingo no pueden venir o pasa algo, siempre pueden ir al canal de YouTube y oír la prédica ahí. Pero entonces la semana pasada hablamos acerca del proceso de la semilla, para los que estuvieron acá y estuvieron tomando notas. Y hablamos acerca de esta parábola que Jesús le enseña a sus discípulos. Y una de las cosas que Jesús enseñó es que el reino de Dios es como un agricultor que sale y esparce la semilla. Y de una u otra manera dividimos la parábola en dos partes. Si ustedes recuerdan, la primera parte es Dios hablando acerca de la responsabilidad del agricultor, ¿cierto? Y entonces hablamos de que Jesús dice que el agricultor le corresponde algo. Y entonces la palabra decía que el agricultor sale y esparce la semilla en la tierra. Y entonces es importante que tengamos bien definidas cuáles son las responsabilidades, qué me corresponde a mí, qué le corresponde a Dios. Y la segunda parte de la parábola es hablando acerca de que yo ya cumplí con mi responsabilidad como agricultor, ya se esparció la semilla. Y la segunda parte nos habla del proceso del crecimiento de la semilla. Y una de las cosas que habla la palabra es que es un misterio, que nosotros no siempre vamos a entender este proceso. Y entonces la palabra dice que aunque estemos dormidos o despiertos, no sé si lo recuerdan, aunque estemos dormidos o despiertos, sea que estés despierto, sea que estés dormido, la semilla va a crecer. Y no siempre vamos a entender cómo pasa eso, pero al final de cuentas la tierra siempre va a producir la cosecha solita. Entonces muchos de nosotros no nos gusta este proceso, porque queremos tratar de controlar siempre los procesos. Y entonces esto pasa simplemente sin que el agricultor lo controle o lo entienda. Y hagámonos una pregunta hoy: ¿queremos realmente controlar todos los aspectos del proceso? Eso es algo que tenemos que empezar a aprender, y es que tenemos que aprender a soltar el control del proceso. No te corresponde a ti. Y entonces algo muy bonito que decía la parábola es que primero entra la semilla, después germina, empieza a crecer, y la palabra decía que aparece una hoja, luego se forma la espiga y finalmente el grano madura. Y quiero que te lleves esto hoy, si no estuviste el domingo pasado, y es que muchas veces, aunque no lo veas y aunque no lo sientas y aunque no creas que está pasando, Dios sí está obrando en tu vida. Dios sí está obrando en medio del proceso, aunque a veces no pareciera, y no siempre lo vamos a entender. Pero porque no lo entendamos no significa que no esté pasando ni que Dios esté obrando. Creo que un gran ejemplo, y es que Jesús compara el reino con una pequeña semilla de mostaza, porque vimos dos parábolas el domingo pasado. Hablamos acerca de la semilla que crece, y les pido que nos enfoquemos. Siento que hay como un poquito de distracción hoy. No sé si es que hay mucho movimiento que está pasando, pero enfoquémonos, ¿vale? Entonces un gran ejemplo es de que Jesús hace esta parábola y la compara con una semilla de mostaza. Y algo que también tienes que entender hoy es que Dios puede hacer grandes cosas a partir de lo que parece insignificante. Qué bonito esto, de que nosotros de pronto pensamos que porque estamos viendo un proceso y las cosas parecen pequeñas, insignificantes, no lo vemos, no lo entendemos, no tenemos el control, no significa que Dios no esté obrando en nuestras vidas. Porque Dios puede, a partir de algo muy pequeño, hacer cosas muy grandes en nuestras vidas. Y yo no sé si estás viviendo un proceso hoy, no sé de pronto en qué parte del proceso estás, pero lo que sí te tengo que decir hoy es que te apegues al proceso, que abraces el proceso, porque en lo que estás viviendo hoy, por más duro, doloroso e incómodo que pueda ser, Dios puede hacer cosas muy grandes en esas pequeñas cosas en nuestra vida, para que finalmente podamos crecer como una planta muy grande. Porque algo bonito que la parábola decía es que la semilla más pequeña es la de mostaza, pero cuando la siembras y atraviesa todo este proceso que hablamos el domingo pasado, termina convirtiéndose en la planta más grande de todo el huerto. Y creo que eso es una enseñanza muy bonita para todos nosotros. Dios puede hacer cosas grandes a partir de cosas muy pequeñas, de decisiones muy pequeñas que tú puedas tomar hoy, de ajustes que puedas hacer hoy, porque los pequeños actos con el tiempo producen grandes frutos. No minimices los pequeños detalles que puedas empezar a cambiar hoy. Un ejemplo: de pronto hoy llegaste, estás nuevo de pronto en los caminos del Señor, y empezaste a orar 1 minuto todos los días. Te montas al carro, sales de la casa, prendes el carro, y antes de empezar a ir al trabajo dices: voy a orar 1 minuto. 1 minuto, no vas a llegar más tarde al trabajo, no te va a robar sueño, no vas a quedar cansado porque dormiste 1 minuto menos, pero ese minuto pequeñito puede hacer grande diferencia en tu vida, en tu día, en cómo arrancaste el día, y puede terminar convirtiéndose de 1 minuto a 1 hora de oración todos los días. Es que no podemos empezar o pretender empezar con la semilla grande, tenemos que empezar con actos pequeños.
Empieza a pensar qué cosas en tu vida hoy puedes empezar a hacer ajustes. Papás, ustedes piensan que de pronto leer un versículo en la noche con sus hijos antes de irse a la cama no va a hacer mucha diferencia, pero les digo, de pronto es una pequeña semilla que ustedes no tienen ni idea lo que puede producir en la vida de ese niño. Ustedes no tienen ni idea si de pronto ese niño tiene un llamado pastoral, si ese niño va a ser un ministro de alabanza, y empezar a sembrar desde una temprana edad. 2 minutos se gastan en leerles un versículo a sus hijos todas las noches. Ustedes no tienen ni idea lo que están sembrando pequeñito, y no tienen ni idea lo que Dios puede hacer con la vida de sus hijos como estén como adultos. Entonces tenemos que empezar a entender que las cosas pequeñas al final pueden producir grandes frutos. Tenemos que ser fieles porque si somos fieles, la cosecha llegará. Y ahí está nuestra confianza en el Señor. Así que pongamos ese tiempo en manos del Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre, por el privilegio que tenemos de reunirnos, Señor, de estar acá, Padre, dándote la gloria y la honra a ti, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Padre, esta palabra en tus manos, que seas tú mismo y tu palabra, Padre, confrontándonos, Señor, para que sea una palabra así como leímos, como esta semilla de mostaza, Señor, sea una palabra de pronto pequeña de un domingo, pero que entra a nuestros corazones, Señor, y produzca fruto en abundancia para que pueda ser de bendición para muchas personas, Señor. Te damos gracias por lo que estás haciendo en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Quién nunca ha tenido miedo? Creo que todos hemos tenido miedo, ¿cierto? Todos tenemos fobias o miedos. Si yo pregunto acá alrededor, algunas personas dirán, me da miedo, no sé, la oscuridad, me da miedo la soledad. A mí, por ejemplo, me dan miedo las arañas, los ratones. A mí no me dan miedo los ratones. Pero todos tenemos diferentes miedos, ¿cierto? Hay gente que le tiene miedo a la muerte. Conozco personas que le tienen miedo a la soledad. El miedo es un sentimiento bien interesante, y de una u otra manera todos hemos experimentado miedo, e incluso hoy podemos estar sintiendo miedo, porque el miedo es algo que nos pasa absolutamente todos nosotros. Nadie se escapa de tener miedo. De pronto pueden ser miedos diferentes, pero todos sentimos miedo. Cuando fui al diccionario para ver qué significa la palabra miedo, nos habla que el miedo es la angustia por un riesgo o daño real o imaginario. Me gustó esa parte. Hay miedos fundamentados en una realidad, y hay muchos miedos que son fundamentados en nuestra imaginación. Cosas que no han pasado, cosas que ni siquiera van a pasar, pero por alguna razón me producen miedo. Hay personas que le tienen miedo, por ejemplo, a enfermarse. No están enfermas, no es real, pero dentro de ellos hay un miedo de la posibilidad de enfermarse, de la posibilidad de que se acabe mi relación, de la posibilidad de una quiebra económica. O sea, hay cosas que ni siquiera han pasado y ya nos tienen con temor. O hay cosas que de pronto pueden estar pasando y me dan temor. La otra definición que encontré muy interesante es que es un recelo o una aprensión que se tiene de que suceda algo contrario a lo que yo deseo. Eso puede producir miedo. Cuando las cosas no se dan a mi manera, como yo quiero, a mi parecer, a lo que a mí me parece cómodo, puedo llegar a sentir miedo de que lo que pase sea lo opuesto a lo que yo quiero que pase. Y entonces algo que es importante que entendamos, y lo vimos hace un par de años cuando tuvimos nuestro taller de salud mental, es que las emociones son importantes en nuestra vida. Las emociones fueron creadas por Dios en nuestra vida para cumplir un propósito. De una u otra manera, el miedo no necesariamente tiene que ser algo negativo. Hay cosas importantes y buenas del miedo. Primero, el miedo es una emoción natural. O sea, si no sientes miedo, tienes que chequearte a ver si eres un robot o qué pasó, porque todos en algún punto tenemos que sentir miedo. Si sientes miedo, eres humano, eres una persona de carne y hueso que siente miedo. Entonces es una emoción natural. El miedo, y algo que explicó la psicóloga que me gustó mucho cuando estuvo acá, fue que el miedo es como una alarma, explicó ella. Es que cuando algo que queremos, algo que es preciado para nosotros, algo de valor en nuestra vida está siendo atacado, pum, 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 se disparan las alarmas, las emociones, el miedo, de pronto la rabia, de pronto el celo. Creo que le pasa a los novios o esposos, ¿cierto? Si alguien ve que le están coqueteando a su pareja, ¿qué siente? Celos, ¿cierto? ¿Y qué son los celos? Una alarma que se dispara. Ojo, ahí está pasando algo, tienes que ver qué está pasando en tu relación, que estás sintiendo celos. Entonces las emociones son como alarmas, y el miedo es una alarma que nos protege del peligro, nos avisa cuando hay un riesgo. Por ejemplo, el miedo a las alturas. El miedo a la altura es una alarma que te está indicando, oye, ten cuidado, porque si te caes te puedes morir. Si te caes, tu vida está en peligro. Por eso es que cuando uno está caminando por un borde o en una montaña, siente uno miedo. La adrenalina sube, el corazón empieza a palpitar, porque es tu cuerpo diciéndote, ojo, ten mucho cuidado que estás en peligro.
Si das un paso equivocado, te resbalas, te caes y puedes morir. Entonces, en ese aspecto, en ese contexto, podemos decir que el miedo es algo bueno, ¿cierto? Que el miedo cumple una buena función porque nos prepara para la supervivencia. Es una respuesta rápida y eficaz frente a una amenaza. Yo pongo mucho este ejemplo porque ahorita tengo un par de amigos que tienen bebés. De hecho, Lili estuvo la semana pasada donde Roger y Estefanía, que tuvieron un bebé, Liam es que se llama. Felicitamos a Roger y a Estefanía por su adición a la familia. Y entonces Lili estuvo allá con ellos, ayudándolos en ese proceso porque pues tienen una niña de 3 años, Emma, acaban de tener un bebé, están solos allá en Tennessee, entonces Lili fue a ayudarlos. Fíjense que las mamás, y no sé si las mamás que están acá traten de recordar ese momento cuando tuvieron su primer hijo. Ese momento cuando ustedes no sabían qué iba a pasar y por fin tienen ese bebé en sus brazos. Y yo me imaginaré el miedo que siente tanto el papá como la mamá de salir, porque en el hospital estás como seguro, ¿no? Están las enfermeras, están los doctores si tienes preguntas, pero el miedo y la angustia que uno debe sentir, o sea, yo trato de ponerme los zapatos para tratar de analizarlo, de coger ese bebé en tus brazos, montarte al carro y ya estás solo en tu casa. Yo estaba hablando con unos amigos y me contaban que, o sea, les daba miedo todo. Que se metiera un animal al cuarto, que un bicho picara al bebé, cada media hora iban y le ponían la mano hacia la nariz a ver si estaba respirando. Eso era una angustia, un miedo que no se fuera a comer nada, la comida que no se fuera a atragantar. O sea, los padres sienten mucho miedo cuando tienen a su bebé, ¿cierto? Les pregunto, ¿ese miedo es bueno? Cumple una función, te permite cuidar y estar más pendiente de tu bebé, darle digamos que la atención que ese bebé necesita. Es más, si el miedo no existiera, quién sabe cuántos bebés de pronto no sobrevivirían porque los papás no están pendientes de sus bebés. ¿Cuántos bebés han sobrevivido por el miedo que han llegado a sentir de pronto los papás? Entonces, lo primero que quiero que entiendas hoy es que el miedo sí cumple una función importante en nuestras vidas. No podemos simplemente decir que el miedo es algo negativo. Ahora, puede convertirse en algo negativo. Es que muchas de las cosas creadas por Dios son un arma de doble filo. Pueden jugar a tu favor o pueden jugar en contra tuya. Y depende de nosotros dejar que el miedo sea una herramienta en nuestras manos o que sea algo que nos paralice y nos perjudique y dañe el propósito que Dios tiene con nuestras vidas. Y creo que eso es muy importante que lo entendamos. Por ejemplo, yo cuando pequeño le tenía miedo a dormir solo, porque los miedos cambian. Cuando eres adulto tienes unos miedos, cuando eres niño tienes otros miedos. Los niños le tienen miedo al monstruo debajo de la cama, los tienen miedo al monstruo que está en el closet para los que de pronto tienen niños pequeños. Mi miedo era dormir solo en la oscuridad, me daba mucho miedo. Y mamá hizo de todo y mi papá para que no me diera miedo, mi mamá me compraba peluches y que el peluche me iba a ayudar y yo dormía con mi peluche, pero yo todas las noches me pasaba al cuarto de mis papás porque sentía miedo. Hasta el punto que ya medio grande yo seguía pasándome y me tuvieron que cerrar la puerta del cuarto y eso para mí fue duro. ¿Y saben qué hacía yo? Yo creo que lo he contado antes. Yo me acostaba a dormir en el piso pegado a la puerta del cuarto cerrado porque sentía que estaba cerca de mis papás por lo menos, que si pasaba algo ellos iban a estar ahí. Entonces ese era mi miedo cuando niño. Ahora que soy adulto tengo otros miedos. El miedo ha ido evolucionando y no sé si de pronto puedan entenderme o podamos de pronto conectar con estos miedos. ¿Quién como hombre no le ha tenido miedo a las finanzas en su hogar? Todos, ¿cierto? ¿Quién no ha tenido miedo de la incertidumbre de lo que va a traer el futuro? Yo no sé tú con qué miedo llegaste hoy, pero todos tenemos miedos. O de pronto estás entrando en una donde te has empezado a enfermar y ya sabes, empiezan los achaques, empieza la enfermedad y tienes miedo del futuro y de tu salud, ¿cierto? ¿Cuántos papás, los hijos ya se han ido a la universidad, se han casado, se han ido a trabajar y ya quedaste como ayer hablábamos en el taller de parejas de las diferentes etapas del matrimonio? ¿Sí? Incluso en todo tu matrimonio esas etapas también van cambiando y entonces ya estás solo con tu esposo y esposa en la casa y el miedo es, ¿ahora qué va a pasar? O de pronto estás a punto de retirarte, ya llegó la edad de retirarte y de pronto las finanzas no dan para retirarte y hay un miedo de ¿cómo me voy a retirar si la pensión que me salió es tan baja? Y entonces todos nosotros ya tenemos diferentes miedos y como adulto yo tengo muchos miedos. Tengo muchas incertidumbres, cosas que me roban a veces la paz, porque cuando adultos y cuando niños son miedos distintos y de pronto esto puede convertirse en un problema. Ya ahí el miedo deja de ser una alerta, una alarma que me va a ayudar y se puede convertir en algo que nos puede paralizar y que puede dañar nuestras vidas. Porque ese es el gran problema, permitir que el miedo sea lo que controla nuestras vidas. Y yo quiero que tú te preguntes hoy, ¿está el miedo controlando mis decisiones o realmente lo está controlando el propósito y la voluntad de Dios en mi vida? Porque vamos a ser claros,
Cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas muchas veces da miedo. A veces Dios dice, mira, brinca, aquí estoy yo para recibirte, y eso produce miedo. Muchas veces Dios te va a decir, haz esto, haz lo otro, coge por acá, coge por allá, y como no conozco lo que va a pasar, puedo llegar a sentir miedo, puedo llegar a sentir angustia. Entonces la pregunta hoy es, ¿estás permitiendo que el miedo sea el que toma las decisiones en tu vida, o está Dios ayudándote a tomar las decisiones de tu vida que tú tienes que tomar y caminando hacia lo que Dios tiene para ti? Nosotros tenemos que dejar que sea nuestra fe la que controle nuestra vida, y entonces de esa manera podemos poner toda nuestra confianza en Dios. Cuando confiamos en Dios no tenemos nada que temer, el miedo se puede ir a un lado. Vamos a leer esta porción de la palabra que nos corresponde hoy, que por cierto es una de las que más me gusta de la Biblia. Yo soy una persona muy visual, entonces yo cuando leo la Biblia yo me visualizo todo el video y lo miro, los detalles, y esa es una historia que a mí me encanta porque para mí yo cuando la leo la vuelvo una película en mi mente. Entonces métanse en la película. Vamos a leer Marcos capítulo 4 versículo 35 al 41. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Al atardecer Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y las olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Y luego él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Qué historia tan bonita, ¿cierto? Después de que Jesús, es importante este contexto para que haga más sentido la historia. La semana pasada hablamos de estas dos parábolas de las semillas. Jesús llevaba ya mucho tiempo invirtiendo y discipulando a sus discípulos. Estas enseñanzas que vimos el domingo pasado de las semillas, del proceso de confiar en Dios, el resumen que acabamos de hacer, de que Dios, aunque tú no lo veas, está orando, Él las había dado ese mismo día. Esto pasó en el mismo día. O sea, los discípulos acaban de oír tremendo mensaje, tremenda palabra, una parábola que realmente trajo mucha vida en la vida de ellos. Y esta situación ocurrió en esa misma tarde. Después de Jesús enseñar la parábola, uno de la semilla que crece y la semilla de mostaza, ahora les daría una prueba muy práctica para ver si habían aprendido la lección. ¿Cuántos de nosotros oímos palabra, venimos el domingo, oímos una prédica, leemos la Biblia, hacemos nuestro devocional y cuando llega la tormenta nos asustamos? Es interesante ver que estos discípulos literalmente les dieron la palabra y ahora vamos a practicarla. Vamos a ver qué va a pasar en esta tormenta. Y si hay algo que podemos aprender de estas dos parábolas, es que tenemos que confiar en Dios en medio del proceso. Tenemos que poner nuestra confianza no en las situaciones, sino en Dios. Y entonces Dios los pasa por este proceso de una tormenta y no aprendieron la lección, no confiaron en Dios. Es importante entender esto y que nos llevemos esto hoy. Oír la palabra de Dios tiene como propósito producir fe en nuestras vidas. Es decir, si nosotros venimos acá y oímos la palabra, si tú en tu casa haces tu devocional, lees la Biblia, oyes la palabra y no está produciendo fe en tu vida porque cuando llega la tormenta te asustas, entonces ¿qué está pasando? Esto no se trata simplemente de memorizar versículos, de poder recitar versículos de memoria, de ser el que más se lee la Biblia, de cada año leerme la Biblia de Génesis, Apocalipsis, si cuando llega la tormenta te asustas. Y entonces en este caso los discípulos habían estado oyendo mucha palabra, muchísima. Y esta palabra vino a ser probada durante la tormenta, una prueba práctica de cuánto ellos habían aprendido. Vean lo que dice Romanos capítulo 10 versículo 17. Así que la fe viene es decir, por oír la buena noticia acerca de Jesús. No es simplemente conocimiento o que seamos capaces de recitar versículos de memoria, como les dije, es que realmente tengamos la capacidad de practicar y aplicar correctamente el conocimiento. Entre tú más practicas la palabra de Dios, entre tú más te mantienes dentro de la palabra de Dios, entre tú más respondas a la vida con la palabra de Dios, tu fe va a crecer porque vas a ver el resultado y el fruto. Vean,
yo realmente se los digo que cuando uno ve la mano de Dios y uno es muy consciente de lo que Dios ha hecho en mi vida, vez tras vez, tras vez, tras vez, pues mi fe crece. Y cuando llega una tormenta más, una tormenta nueva, digo, oye, pero mira la tormenta en la que me sacó Dios. Mira todas las tormentas que he atravesado. Mira los desiertos que han pasado por mi vida. Mira todo lo que Dios ya ha hecho en mi vida. ¿Cómo no voy a tener fe y no le voy a creer a Dios en esta tormenta más? Porque es una tormenta más de la vida. En la vida vamos a tener muchas tormentas, muchas pruebas que tenemos que enfrentar. Y dentro de la soberanía de Dios, Él quiere sacar lo mejor de nosotros en medio de esa tormenta. Entonces, algo que te tienes que preguntar es, yo no sé si hoy estás en una tormenta o si has pasado por tormentas, pero si está pasando algo en tu vida, te tienes que preguntar, ¿qué está sacando esa tormenta de ti? ¿Miedo? ¿O está realmente produciendo y sacando lo mejor de ti? ¿Estás pudiendo reflejar esa luz? Somos lámparas, ¿cierto? Ahí es donde más tenemos que alumbrar. De hecho, podríamos incluso llegar a decir que la vida misma, que tu vida es un gran mar que va a estar lleno de tormentas. Porque al final de cuentas, si vamos a hacer una analogía o un paralelo de lo que estamos leyendo, la vida es cruzar de punto A punto B. Tenemos que cruzar este mar. Ahora, la pregunta es, ¿cómo lo vas a cruzar? ¿Confiando en el Señor o lo vas a cruzar en tus fuerzas? Entendiendo que sin importar quién seas tú, sin importar lo que pase en tu vida, van a haber tormentas sí o sí. La pregunta es, ¿cómo vas a pasar la tormenta? ¿Confiando en Dios o atemorizado y paralizado por el miedo? Vean lo que dice Juan capítulo 16, versículo 33. Dice, les he dicho todo lo anterior, ¿para qué? Para que tengan paz. Una paz que solamente puede dar el Señor. Una paz que no te la puede dar el mundo. Una paz que no te la puede dar tu trabajo. Una paz que no te la puede dar tu pareja. Una paz que nada te la puede dar, solamente te la puede dar Cristo. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Cambiémosle a eso, muchas tormentas. En el mundo van a haber tormentas y no podemos evitarlas. Pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Mientras vivamos tú y yo en el mundo, tendremos pruebas y tristezas. Habrá tormentas. Nadie se escapa de vivir tormentas en su vida, nadie. Pero en Cristo tenemos la promesa de poder pasarlas en paz. Tú tienes el privilegio, es que analícenlo. ¿Quién puede decir que tiene acceso al regalo? Porque es un regalo que viene de parte de Dios, poder estar en paz en medio del proceso. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes sabían o ustedes creen que Jesús sabía acerca de esta tormenta que venía? O sea, cuando Jesús les dice a los discípulos, empezando el texto, les dice, muchachos, móntense a la barca, vamos a cruzar al otro lado. ¿Ustedes no creen que Jesús ya sabía que venía una tormenta? ¿Ustedes no creen que Jesús ya tenía claro lo que iba a pasar? Por supuesto que lo sabía. ¿Saben por qué? Y también llévense esto hoy. Porque la tormenta es parte del plan. La tormenta es parte del plan. Muchos de nosotros pensamos que la tormenta no era parte del plan, que la tormenta no estaba supuesta a llegar. Pero hay muchas tormentas en nuestra vida que son parte del plan. Jesús lo sabía. Todo lo que yo piense que está fuera del plan trae miedo a nuestras vidas. Pero si yo entiendo que la tormenta es parte del plan, entonces ¿por qué me va a dar miedo si yo sé que estoy en las manos de Dios? Que Dios es soberano, que Dios me cuida, que Dios está pendiente de mí, que Dios me ama. Si yo entiendo que de pronto la tormenta que estoy viviendo es un proceso donde Dios quiere sacar fruto de mí, entonces ¿por qué me voy a asustar frente a la tormenta si es parte del plan? Entiéndelo. De pronto hoy estás viendo una tormenta muy difícil en tu vida, muy dolorosa, muy complicada, que te está tratando de robar la paz, pero no te la dejes robar, porque es parte del plan. Entonces la tormenta era parte del plan de Jesús ese día, porque Él quería probar la fe y lo que habían aprendido sus discípulos en ese momento, a ver si habían comprendido la lección que ellos ni siquiera sabían que tenían que aprender. Ellos oyeron la palabra, iban felices y ahora iban a ser probados. Y creo que la lección que ellos tenían que aprender, y si vamos a resumir esto hoy, es que tú puedes confiar en Jesús aún en medio de las tormentas de la vida, aún en medio del proceso que estés viviendo, aún a pesar de lo que sea tan grave, porque hay personas que me han dicho, es que Esteban, lo que estoy viviendo es gravísimo. Es que si tú entendieras lo que yo estoy viviendo, si tú entendieras lo que yo estoy sintiendo, si tú por un instante te pudieras poner en mis zapatos, y es verdad, hay situaciones tan dolorosas, tan difíciles, que yo de pronto no las puedo entender. Hay cosas o el dolor que tú estás sintiendo quizás yo no lo puedo entender. Lo que tú estás atravesando de pronto yo no lo puedo entender. Hay muchas cosas que ustedes han vivido y que yo me uno al dolor de ustedes. Esta semana vivimos 2 pérdidas acá dentro de la iglesia de 2 familiares, de 2 hermanos muy queridos acá. ¿Cómo yo les puedo explicar eso? De pronto yo hoy no puedo sentir o trato de sentir el dolor de ellos y unirme a su dolor,
Pero, ¿sabes? Son tormentas que ellos están viviendo. Pero si hay algo que podemos tener claro es que podemos confiar en Dios en medio de esa tormenta, en medio de ese dolor. De pronto yo no tengo la solución para ti. De pronto yo como pastor no te puedo arreglar el problema que tú tienes. Pero lo que sí te puedo decir, y te lo puedo decir bien, estoy claro en eso, es que tú puedes confiar en Dios en medio de lo que sea que estés viviendo. Tú ponle el nombre que le quieras poner a lo que estás viviendo. Puedes confiar en Dios. Entonces muchas personas tienen esta idea de que las tormentas a nuestra vida, porque esto es algo que la gente piensa. Muchos cristianos piensan esto. Yo no sé si de pronto tú llegaste hoy y piensas esto, pero hay personas que piensan que las tormentas en su vida simplemente sean como un castigo o como algo de que está pasando como consecuencia de mi desobediencia a Dios. Pero ojo, puede que pase eso, pero no siempre es así. Hay dos tipos de tormenta, llamémosles. Está la tormenta que Dios permite en mi vida para que yo pase por un proceso, para que yo aprenda algo. Y hay tormentas que yo también he ocasionado. Hay muchas tormentas en mi vida que yo me busqué la tormenta. Esteban, es culpa mía, asumo la tormenta, me monto en el barco, hagámosle la tormenta y es mi responsabilidad. Y para ilustrarles esto, creo que un buen ejemplo bíblico es Jonás. Todos conocemos la historia de Jonás. Jonás, en su desobediencia, porque Dios le dice: ve y predica a Nínive. Y Jonás dijo: no, yo voy a hacer lo opuesto. Y literalmente el tipo se fue en dirección contraria a donde Dios lo había mandado a ir. Se monta en un barco, arranca y Dios manda una tormenta ocasionada por su desobediencia. Pero si nosotros leemos el texto acá y con lo que acabamos de leer, es que Jesús le dice a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. ¿Y saben qué hicieron los discípulos? Sin pensarlo, sin preguntar, con obediencia, se montaron en la barca y le dijeron: Jesús, hagámosle. Estamos hablando de que la tormenta que ellos estaban viviendo no fue por desobediencia, por lo contrario, estaban en medio de una tormenta a pesar de obedecer a Jesús. Vean qué interesante como esto tiene que cambiar un poco nuestra perspectiva, porque muchas veces lo que hacemos es renegar en medio de la tormenta. Dios se olvidó de mí. ¿Qué habré hecho yo para que Dios me esté pasando por esto? ¿En qué me equivoqué yo? ¿Por qué Dios me odia? ¿Por qué Dios se olvidó de mí? Y renegamos de Dios. Yo no quiero tener una relación con Dios porque mire la tormenta que estoy viviendo. Y algo que tenemos que entender es que a pesar de tu obediencia, a pesar de que vengas los domingos a la iglesia, a pesar de que le sirvas a Dios, a pesar de que seas una persona increíble, va a haber tormentas en tu vida. Nadie se salva. No podemos pretender que porque yo le sirvo a Dios, porque soy obediente, no vaya a haber tormentas en mi vida. Las tormentas van a pasar y muchas ni siquiera van a ser ocasionadas por ti. Así como los discípulos fueron obedientes, se montaron a la barca, estaban dentro de la voluntad de Dios y no obstante ocurrió la tormenta en sus vidas, porque la tormenta llegó a pesar de su obediencia. Ellos fueron obedientes. Ellos hicieron exactamente lo que Jesús les dijo. Y creo que algo muy interesante que tenemos que notar de esta tormenta en particular que estamos leyendo es que fue una tormenta muy fuerte. Y si ustedes de pronto entienden el contexto, es que dentro de los discípulos de Jesús había muchos hombres que eran pescadores de profesión. No hay que de vez en cuando pescar, no. Su profesión era ser pescadores, eran expertos, con experiencia. Esto nos habla de hombres que seguramente habían estado en tormentas, sabían de botes, habían estado en el mar, se dedicaban a esto y estaban asustados. Entonces yo quiero que usted entienda el calibre de la tormenta. No era cualquier tormenta, no era ahí que había un poquito de lluvia, unos rayos, no. Una tormenta fuerte, y la palabra dice que era violenta y feroz, y que estaban entrando las olas y que se estaba llenando la barca. Lo otro que también es importante que entiendan es que una cosa es atravesar una tormenta hoy en los barcos que tenemos hoy, con GPS, con luz, con buenos materiales, con salvavidas, pero ellos no estaban en un bote de eso, estaban en una barca de madera. Seguro todo le estaba sonando, seguro se estaba metiendo el agua. No era una barca con tecnología, con salvavidas. O sea, yo quiero que también entiendan que el tamaño de la tormenta que tenían que estar viendo estos hombres para que estuvieran asustados tenía que ser una tormenta muy grande. Y entonces la pregunta que nos hacemos hoy, y creo que la pregunta que les hago yo a ustedes hoy es: ¿por qué ellos tuvieron miedo y ustedes hoy por qué tienen miedo? ¿Por qué todos nosotros en determinados momentos y en determinadas tormentas tenemos miedo? ¿Por qué de pronto en este momento hoy llegaste y entraste por esta puerta con miedo de algún proceso o alguna tormenta que estás viviendo? Y yo veo que hay varias razones por las cuales tenemos miedo, pero también veo varias razones por las cuales no deberíamos tener miedo hoy. No me voy a enfocar tanto en las razones por las cuales nos da miedo. Quiero enfocarme hoy en 3 razones principales por las cuales
tú y yo no tenemos por qué tener miedo. No importa la tormenta que llegue, no tenemos por qué tenerle miedo a las tormentas. Tenemos que estar confiados en medio de la tormenta. La primera razón es esta. La primera razón es que los discípulos no debieron haber tenido miedo, es porque tenían la promesa de Jesús de que iban a pasar al otro lado. El texto empieza diciendo que Jesús le dijo a los discípulos: crucemos al otro lado del lago. En otras palabras, ellos sabían que iban a llegar al otro lado. Jesús ya les había dicho: vamos a cruzar al otro lado. O sea, la pregunta no era si iban a cruzar al otro lado, ellos sabían que iban a llegar al otro lado. Creo que el problema es que ellos no se esperaban que fueran a cruzar al otro lado de esa manera. Es como el cómo estoy cruzando al otro lado. Entonces eso es importante que lo entendamos, de que ellos sabían para dónde iban. Ellos sabían a dónde iban a llegar. O sea, la pregunta acá no era si iban a llegar al punto B, de punto A a punto B, era de que les tocó ir una tormenta entre punto A y punto B. Entonces, algo importante que tendremos que entender es que Jesús tiene un plan, Dios tiene un plan con nuestras vidas. Jesús tenía un plan con la vida de ellos. Y algo que es importante que entendamos hoy es que nada puede detener los planes de Dios. Ni la tormenta más grande que estés viviendo, ni la quiebra económica más grande, ni tu problema migratorio, ni tu problema de salud, ni lo que estés viviendo hoy, jamás podrá detener los planes de Dios. Y tú tienes que entender que Dios tiene un plan con tu vida. De pronto llevas años caminando con Jesús, de pronto llevas muy poco, pero sin importar en qué punto de tu relación con Dios estés, te tengo que decir que Dios tiene un plan con tu vida. Créelo o no, Dios tiene un plan con tu vida. Y entonces, si nosotros entendemos que nada puede detener los planes de Dios y que Dios tiene un plan con mi vida, entonces yo tengo que estar tranquilo en medio de la tormenta, sabiendo que Dios me va a llevar de punto A a punto B, de que tengo una promesa, me abrazo de la promesa. Y si Jesús y si Dios lo dice de mí, entonces yo lo creo. Jesús nunca les prometió que el viaje iba a ser fácil, sí les garantizó que iban a llegar a su destino. Y hoy te tengo que decir que Dios, tienes la garantía de Dios que llegarás a tu destino. ¿Será fácil? No. El título de ayer era: ¿quién dijo que sería fácil? ¿Quién dijo que la vida es fácil? ¿Quién dijo que caminar con Dios iba a ser fácil? ¿Quién dijo que tener hijos iba a ser fácil? ¿Quién dijo que el matrimonio iba a ser fácil? ¿Quién dijo para los jóvenes que crecer, ir a una universidad y coger un trabajo iba a ser fácil? La vida no es fácil, la vida es difícil, pero la garantía que sí tenemos de Dios es que vamos a llegar de punto A a punto B, de que vamos a cruzar el mar, de que sin importar las tormentas que nos lleguen, vas a llegar al otro lado. Créele a Dios. La segunda razón por la cual los discípulos no debieron haber tenido miedo y por las cuales tú tampoco tienes que tener miedo es que Jesús estaba con ellos. ¿Qué más razón tenían ellos para no tener miedo? Jesús estaba montado en la barca con ellos. Y te tengo que decir hoy que en tu barca, en tu vida, en tu viaje, Jesús está montado contigo. Él está ahí. Entonces muchos tenemos miedo pensando que Jesús no está ahí, pero Él sí lo está. Entonces, ¿por qué tenemos que tener miedo cuando Jesús está con nosotros? Algo que me llama mucho la atención de estos hombres, de estos discípulos, y quedaría como que los estoy criticando un poco, ¿no? Pero yo pienso esto, a ver, estos hombres, o sea, llevamos toda esta serie, ya llevamos como 3 meses. Estos hombres vieron a Jesús hacer milagros, vieron que paró a un paralítico, vieron que le curó la lepra a un hombre, vieron que en el día de descanso le sanó el brazo a otro hombre, vieron que, porque la palabra dice que predicó con autoridad, que echó fuera demonios. Ellos vieron todo esto y aún así como que no comprendían quién era Jesús. Es que somos a veces de memoria corta y por eso digo que a veces es importante echar para atrás. Es un ejercicio que tenemos que hacer. Echa para atrás, recuerda todo lo que ha hecho Dios por ti, recuerda de dónde te ha sacado Él, recuerda cuántos milagros ha habido en tu vida, cuántas tormentas de Dios te ha hecho cruzar, de cuántas tormentas te ha sacado, porque eso nos ayuda a darnos cuenta que estamos con Él y que Él nos va a sacar de eso. Jamás olvides quién está contigo. Lo olvidamos. No olvides quién está contigo. Manténlo muy presente en tus vidas. La tercera razón por la cual nosotros tenemos que estar en paz durante la tormenta y estar tranquilos es porque Jesús estaba en paz. Creo que eso es clave. Vean que el versículo 38 nos dice y nos da un detalle bien bonito. Y dice que Jesús estaba dormido.
no solamente el texto dice que estaba dormido, pero dice que estaba en la parte de abajo de la barca y dice que estaba con la cabeza recostada. Y nos da un detalle interesante, en una almohada. O sea, no era simplemente que Jesús estaba durmiendo, ¿saben? Cuando uno está como en el bus, o los que se quedan dormidos en el bus o en el carro, que va uno con la cabeza así torcida, con tortícolis, el cráneo va moviendo y se va pegando uno ahí en la cabeza, uno como que se despierta, pero no les ha pasado que están dormidos, pero como que oyen las conversaciones que están pasando, como que está uno entre dormido y no. Ese no es el tipo de dormido del que estaba Jesús. Él estaba profundo, su cabeza estaba sobre una almohada, nos dice, o sea, nos da el detalle, nos habla de que él estaba tranquilito, porque sabes cuando tú duermes tranquilo en una almohada profundo, cuando estás en tu casa, con la luz apagada, en paz, confiado, tranquilo. Es difícil dormir en medio de una tormenta, pero vean, Jesús estaba pudiendo dormir en medio de una tormenta. ¿Y saben por qué él podía dormir tranquilo y en paz con su cabeza sobre una almohada en medio de la tormenta? Porque Jesús sabía que él estaba dentro de la voluntad de Dios. Jesús estaba dentro de la voluntad de Dios y sabía que el Padre lo iba a cuidar, y por eso él estaba tranquilo, no tenía ningún problema. Porque quiero que entiendas esto hoy, que cuando tú estás dentro de la voluntad de Dios, cuando tú y yo estamos dentro de la voluntad de Dios, podemos descansar en medio de la tormenta. ¿Saben por qué a veces tenemos miedo? Porque no tenemos claro si estamos o no dentro de la voluntad de Dios. De pronto hay cosas en tu vida ahorita que tú sabes que están fuera de la voluntad de Dios. De pronto hay decisiones que estás tomando hoy que tú sabes que están fuera de la voluntad de Dios. De pronto todavía tienes cosas que tú sabes que están fuera dentro de la voluntad de Dios. De pronto hay pecado en tu vida que tú sabes que está fuera de la voluntad de Dios. De pronto hay relaciones en tu vida que tú sabes que están fuera de la voluntad de Dios. Y entonces cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, viene el miedo. Pero cuando nosotros estamos, yo le llamo a esto el marco de la voluntad de Dios, que nos permite movernos con libertad, con tranquilidad, con paz. Por eso es que las personas que están dentro de la voluntad de Dios pueden tener paz y estar tranquilos en medio de la tormenta, porque saben que Dios los va a cuidar. Porque no hay lugar más seguro en nuestras vidas que cuando estamos dentro de la voluntad de Dios. Entonces Jesús se quedó dormido en medio de la tormenta, porque él estaba seguro de que estaba dentro de la voluntad de Dios. Y algo importante es que no es simplemente soportar la tormenta, no es simplemente pasar, es de qué manera estamos pasando la tormenta, de qué manera estás viviendo tu tormenta. Dios no quiere que pases la tormenta estresado, Dios no quiere que pases la tormenta con miedo, angustiado, porque muchos sí, eventualmente pasamos la tormenta, pero la pregunta es, ¿cómo la estás pasando? ¿Sabes cómo quiere Dios que tú pases la tormenta? Durmiendo, descansando en Él. Eso es realmente fe. Si tú en tus fuerzas estás tratando de lidiar con la tormenta y no descansando, entonces no estás pasando la tormenta de una manera correcta, la estás pasando en tus fuerzas. Y evidentemente cuando hay una tormenta hay cosas que tenemos que hacer. O sea, yo sí entiendo que en la tormenta, y no soy un capitán de un barco, de hecho no sé nada de barcos, pero cuando hay tormentas, he visto en las películas que empiezan a hacer ciertas cosas, a sacar agua del barco, ¿sí? Es parte de lo que hacen. No sé si tienen que bajar las velas, de pronto el timón lo tienen que poner de cierta manera. He oído que tienen que botar peso de la barca, empiezan a botar cosas como por la borda, como para que estén más ligeros. O sea, hay cosas que uno tiene que hacer, pero al final de cuentas lo que Dios quiere que tú hagas es que descanses y duermas durante la tormenta, porque es lo que Jesús estaba haciendo. Él estaba confiado, Él estaba en paz. Nosotros podemos estar sin miedo, entendiendo que podemos descansar y estar en completa paz durante la tormenta. Es poder dormir y descansar. Vean lo que dice Salmos capítulo 4 versículo 8, dice: en paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh Señor, me mantendrás a salvo. Qué bonito este versículo. Este versículo llévatelo si estás en medio de una tormenta hoy. Tú puedes acostarte en paz, tú puedes dormir, tú puedes descansar en medio de lo que sea que estés viviendo, porque tenemos un Dios que nos cuida, que nos ama y que nos mantendrá a salvo. Esta es la manera en que Dios quiere que tú atravieses tus tormentas. Esta es la manera que Dios quiere que tú atravieses tus procesos. No estresado, no angustiado, no con miedo, pero con toda tu confianza en Él. ¿Y cuántas veces nos pasa lo mismo que a los discípulos? Que nos falta fe y nos llenamos de miedo. Es un gran reto que tenemos, porque no es fácil. O sea, es normal que en determinado momento en medio de la tormenta lleguemos a sentir cosas. Es normal que cuando te dan un diagnóstico sientas de pronto un miedo inicial, pero el punto es no quedarte con ese miedo. Es no permitir que ese miedo empiece a controlarte, a tomar decisiones
por ti. Vean esto tan interesante, y es que cuando empieza la tormenta y empieza a meterse el agua, esta es la respuesta, y esto es lo que te hace hacer, lo que el miedo te hace hacer. Porque lo que los discípulos dicen, si ustedes ven, dicen: maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron. O sea, ellos pudieron haber entrado a decir: bueno, Jesús, mira lo que está pasando, ¿qué quieres que hagamos? ¿Oramos? ¿Qué hacemos? ¿Quieres que saquemos agua de la barca? No, llegaron gritando y llegaron de una acusando a Jesús: no te importa que nos ahoguemos. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque el miedo muchas veces nos hace relacionarnos con Dios de manera equivocada. El miedo te hace que tu relación con Dios sea equivocada, que no sea la relación que tú debes tener. Muchos de nosotros tenemos una relación equivocada con Dios por el miedo que llegamos a sentir. Nos hace llegar a pensar cosas como que no le importamos a Dios, que eso es lo que estaban diciendo los discípulos. Dijeron: Señor, ¿no te importa que nos ahoguemos? Porque es que eso es lo que produce el miedo en nosotros. Se te olvida que tienes un padre, se te olvida que eres un hijo, se te olvida cuál es la misma esencia de la relación que tú tienes con Dios, de que Él te ama y de que Él te cuida. Yo quiero que tú, si eres padre, pienses por un instante: ¿tú te imaginas que tu hijo pequeño de menos de 8 años viva con miedo? Si va a comer, si va a desayunar, si se va a pagar la luz, si se va a pagar la renta de la casa. O sea, ¿cómo sería la relación con tu hijo pequeño si todo el tiempo tu hijo tuviera miedo de las circunstancias de la vida? ¿Tú crees que tendría una buena relación contigo como padre? ¿Tú crees que sería la relación correcta? No. Un niño pequeño, ¿saben por qué no se preocupa ni por la renta, ni por el mercado, ni qué va a comer mañana? Porque entiende que tiene un papá y una mamá que los cuida. Y por eso está tranquilo, está confiado. El niño está enfocado en jugar, en descansar, en dormir, porque el niño entiende que el papá lo cuida. Y ese es el tipo de relación que estamos llamados a tener con Dios. Una relación de hijo y de papá que nos cuida, que nos ama, que está en control, que te va a acompañar en la tormenta. Pero entonces, cuando entra el miedo, nos relacionamos de manera equivocada y empezamos a recriminarle a Dios, a reclamarle a Dios: Señor, ¿no te importa lo que estoy viviendo? ¿No te importa que estoy sin trabajo? ¿No te importa que no va a tener cómo pagar la renta? Y entonces empieza una relación de queja, de que tenemos un Dios que tiene que resolvernos los problemas, cuando claramente acabamos de leer que en esta vida vamos a tener ¿qué? Situaciones, vamos a tener tormentas. Van a ser parte normal de la vida. Normalicemos las tormentas, normalicemos pasar por tormentas. Es algo que va a pasar, es algo normal de la vida. Pero si tú permites que el miedo entonces te controle durante la tormenta, entonces vas a relacionarte con Dios de manera equivocada. No importa lo que estés viviendo hoy, no importa lo que estés atravesando hoy, Dios te ama. De pronto te estás sintiendo que te estás ahogando como los discípulos, porque eso fue lo que ellos sintieron en ese momento. El miedo los hizo llegar a pensar que se estaban ahogando, y ni siquiera es que se estuvieran ahogando. Entonces vean lo que produce el miedo: me hace proyectarme hacia el futuro, escenarios completamente locos que ni siquiera están pasando. Es lo que hace el miedo. Pregunto: ¿se estaban ahogando ellos? Entonces, ¿por qué le recriminan a Dios que se iban a ahogar? Que si a Dios no le importaba que ellos se estaban ahogando. Porque eso es lo que produce el miedo en nosotros. Nos proyecta hacia el futuro con escenarios completamente que están en nuestra imaginación, que ni siquiera hacen parte del plan de Dios. Pero es que nosotros tenemos que apegarnos al plan de Dios. El mejor plan es el de Dios. La mejor ruta es la de Dios. El mejor camino es el de Dios, porque ahí es donde estás seguro, ahí es donde estás tranquilo. Para de crearte escenarios en tu cabeza, para de crearte escenarios como el de ellos, de que se estaban ahogando cuando ni siquiera se estaban ahogando. La tormenta nos roba la paz, nos absorbe, nos angustia, pero no nos podemos asustar. Los discípulos perdieron la perspectiva. ¿Cuál era la perspectiva? ¿Cuál era el plan? Cruzar al otro lado. ¿Estaban cruzando al otro lado? Sí, en medio de la tormenta, pero estaban cruzando al otro lado. Por un instante como que se les olvidó cuál era el propósito, se les olvidó para dónde iban, se les olvidó con quién estaban. Perdieron por completo las circunstancias, dejaron de poner su mirada en Jesús y en el propósito, y empezaron a poner su mirada en las circunstancias y en lo que estaba pasando alrededor de ellos. Y eso es lo que pasa cuando estás atravesando la tormenta: quitas la mirada de Cristo y empiezas a poner tu mirada en el agua, empiezas a poner tu mirada en el mar, en la barca, en lo que está pasando, y entonces nos hace olvidar de con quién estamos. Nos hace olvidar de quién es Jesús para nosotros, porque es que nuestra confianza está en el Señor y no en las circunstancias de la vida.
Tu confianza tiene que estar en Dios y no en las circunstancias de la vida. De pronto hoy las circunstancias te están diciendo que tienes que tener miedo, pero nuestro enfoque no está ahí. Nuestra mirada no está ahí. Nuestra mirada está en Cristo. Y cuando nuestra mirada está puesta en Él, no tenemos que caminar con miedo. Podemos caminar confiados, porque las circunstancias Dios las puede cambiar en un segundo. Es que Dios puede cambiar lo que estás viviendo y esa tormenta en un minuto. Las circunstancias son cambiantes, pero Dios nunca cambia. Entonces creo que la pregunta nos tiene que llevar, o la pregunta que nos tenemos que hacer hoy es: ¿sobre qué estamos construyendo? ¿Sobre la arena o sobre la roca? ¿Estamos construyendo sobre las circunstancias o sobre Cristo? Porque eso marca una gran diferencia, porque la palabra dice que cuando llegue el agua, cuando llegue la lluvia, cuando llegue el viento, cuando llegue la tormenta, las personas que se enfocan en las circunstancias se van para abajo. Se les cae la casa, se desborona todo. Pero las personas que están construyendo sus vidas en Cristo, en la roca, cuando llegue la tormenta, cuando llegue el agua, cuando llegue el viento, la casa se mantendrá en pie y firme, porque su confianza está puesta en Dios, no en las circunstancias. Vean lo que dice el versículo 39, que cuando Jesús despertó, y es que ahí viene el problema de poner mi mirada en las cosas materiales. Ahí viene el problema de poner mi mirada en la cuenta de banco, en la casa, porque es que la casa la perdemos en 3 meses, te quedas sin trabajo y perdiste tu casa y entraste a foreclosure. Y cuando tu confianza está puesta en una casa, se te va todo para el piso. Si tu confianza está puesta en tu matrimonio, hay personas que pueden caer de pronto en un divorcio y se les acabó la vida, o perdieron a su ser querido y se les acabó su vida. No puede estar nuestra confianza puesta sobre las cosas. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. Porque miren lo que pasa en el versículo 39. Dice que cuando Jesús despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. ¿Y qué dice la palabra? Que de repente el viento se detuvo y una gran calma. Pasaron de tormenta, de caos, a una calma inmediata. Eso nos habla de que Dios puede cambiar las circunstancias de nuestra vida en un segundo. Puedes estar en medio de la peor tormenta, en medio de la peor situación, en medio de un problema que tú no le ves salida, pero Dios te cambia ese problema en un segundo. Jesús es el único, llévense esto hoy, es el único que puede traer calma a tu tormenta. Ponle el nombre que tú quieras a la tormenta que estés viviendo hoy. Lo único que va a traer paz y calma a la tormenta que estás atravesando hoy en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos, económica, de salud, migratoria, lo que sea, es Jesús. No es en tus fuerzas, no es un pastor, no es una iglesia, es Jesús. Entonces, después de que Jesús calma la tormenta, se dirige a los discípulos. Yo creo que esa es la parte más bonita de todo el texto, porque en el versículo 40 les dice: luego les preguntó, ¿por qué tienen miedo? Y sigue con una segunda pregunta: ¿todavía no tienen fe? Es una pregunta retórica, porque él sabía que no tenían fe. ¿Saben cuál es el peligro más grande de nuestras vidas? ¿Y cuál es el peligro más grande en la vida de estos discípulos en ese momento? No era el agua, no era la tormenta, no eran los rayos, no era el agua que se estaba metiendo en la barca. ¿Saben cuál es el peligro más grande? No la tormenta, es la incredulidad de nuestros corazones y la falta de fe. El peligro más grande en tu vida no es el problema, no es la situación que estés viviendo, no es la tormenta. El peligro más grande no es la tormenta, es la incredulidad en nuestros corazones. Y por eso es que Jesús, después de que calma la tormenta, habla con los discípulos. Cambió la situación, cambió la circunstancia, ahora voy a hablar con ustedes. ¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía es que no tienen fe? Porque Jesús está interesado en cambiar nuestro corazón, cambiarnos a nosotros, procesarnos a nosotros, y no necesariamente cambiar nuestra situación. Yo esto lo digo una y otra y otra y otra vez. El compromiso de Dios con nuestras vidas no es cambiar nuestra situación, no es que tengamos plata, no es que tengamos buen trabajo, no es que todo sea color de rosas, es cambiarnos a nosotros. Y para cambiar nuestro corazón, oye, necesitamos de varias tormentas en nuestra vida. Esa es la realidad. Necesitamos ser procesados. Y Dios va a usar cualquier tormenta en tu vida para procesarte a ti. Él es comprometido contigo, no con tu situación. Él tiene el poder de cambiar la situación, así como hizo con esta tormenta. Calle ese viento, pare agua, y se calmó la tormenta. El reto de Jesús era discipular a estos hombres, era cambiar el corazón de estos hombres. Jesús tenía el poder de cambiar esa tormenta, y ahora tenía el poder de hablar con ellos y decirles: tienen que tener fe, tienen que dejar el miedo, recuerden quiénes son y recuerden con quién están. Ahora, no significa que Él no pueda cambiar tu situación.
Dios es un Dios de milagros. Yo he visto muchos milagros en esta iglesia donde ha cambiado situaciones de personas, pero el compromiso de Él es contigo y es con tu corazón. Nuestro mayor problema está dentro de nosotros mismos y no de nuestro alrededor. El problema más grande en nuestras vidas no es tu economía, eres tú. El problema que tú tienes dentro te lleva a tener una mala economía. El problema no es tu matrimonio, el problema es que si tú no cambias por dentro y no haces lo que debe ser y no eres el esposo o la esposa que Dios te ha llamado a ser, trae problemas a tu matrimonio. Todo lo que tú no cambies por dentro va a traer problemas externos en tu vida. Eso es lo que necesitas entender hoy. Que permitas que sea Dios entrando a tu corazón y que te empiece a cambiar de adentro hacia afuera, para que como resultado del cambio interno tú puedas ver cómo tus situaciones y como las tormentas se empiezan a calmar. Yo siempre pongo el ejemplo económico porque creo que todos tenemos una economía, todos trabajamos, todos tenemos que pagar biles. El tema económico es para absolutamente todos. Pero si tú no haces cambios y no permites que Dios te cambie el corazón y que empieces a ser responsable y disciplinado con tus finanzas, por cierto, no son tuyas, son de Dios. Todo lo que tenemos le pertenece a Él. Él es el rey del oro y de la plata. Él es el que da y el que quita. Nosotros somos simplemente administradores. Y si tú no empiezas a administrar correctamente lo que Dios te ha dado, cambiando de adentro hacia afuera, entendiendo quién eres tú, entendiendo que tú eres un administrador, entonces vas a tener problemas económicos. Por eso el reto que tenemos es permitir que Dios nos cambie de adentro hacia afuera, para que cuando llegue la tormenta estemos preparados para afrontar esa tormenta. Cuando tú vienes y te congregas y tomas notas y entre semana oras y lees la Biblia y te discipulas y vas a un grupo de vida y vuelves tu vida espiritual una prioridad, cuando llegue la tormenta estarás preparado con las herramientas que necesitas para afrontar la tormenta. Muchas veces, ¿saben por qué nos da miedo en medio de la tormenta? Porque no tenemos ni las herramientas, ni el entrenamiento, ni estamos preparados para la tormenta que se nos viene. Si ya establecimos que las tormentas van a llegar sí o sí, y que en este mundo tendremos aflicciones, y que sin importar quién seas vas a tener tormentas en tu vida, ¿por qué no prepararte? ¿Por qué no discipularte? ¿Por qué no orar? ¿Por qué no conectar con Dios, con tu Padre? ¿Por qué no leer la palabra de Dios? Si eso es lo que te va a preparar para afrontar la tormenta cuando llegue, no si llega, cuando llegue. Tenemos que estar listos, porque el mayor problema está dentro de nosotros y no a nuestro alrededor. Por eso Jesús les dice a ellos: no tienen fe. El problema nunca fue la tormenta, el problema fue la falta de fe de ellos, de estos discípulos. Porque es que la incredulidad o la falta de fe nos hace temer, y el temor nos hace dudar del cuidado de Dios. Gravísimo. Dios te cuida, aunque no lo creas y aunque no lo pienses de pronto hoy, no lo sientas. Dios te está cuidando hoy. De pronto tu situación no es la que quieres, no es la ideal, pero Dios te está cuidando hoy, incluso en medio de la situación que no es ideal, en medio del dolor que estás sintiendo en tu corazón. Dios te está cuidando. El problema es que la falta de fe, de incredulidad, nos hace dudar, pone temor en nuestro corazón, y ese temor nos hace dudar del cuidado de Dios. Va a haber tormentas definitivamente, no nos escapamos de las tormentas. Tendremos días buenos y malos, pero en todos ellos el Señor estará con nosotros. No es tanto si sean buenos o malos, es que Dios esté con nosotros en todos esos días, en los buenos, en los regulares y en los malos. Y yo creo que una vez hayamos aprendido a poner toda nuestra confianza, no un porcentaje, no el 80%, no el 70%, el 100% de nuestra confianza en Dios, pues ya no vamos a tener temor, ya no tenemos que caminar con miedo. Ya esta pregunta que tenemos acá en el título de ¿por qué tienes miedo? La podemos como que eliminar y podemos empezar a caminar por la vida confiados, tranquilos, felices, con confianza de que Dios nos cuida y que nos ama, y que sin importar la circunstancia que venga a nuestras vidas, Dios está con nosotros. Él está montado contigo en el barco. Es que ahí está en este momento. Yo no sé en qué tormenta estás tú ahorita, pero Él está montado en el barco contigo. Él está ahí en medio de tu dolor. Cuando estás en tu casa llorando, Él está contigo. Cuando sientes que no puedes más y que te estás ahogando, Él está contigo. Cuando el agua está entrando a la barca, Él está contigo. Cuando el viento está a punto de destruir esa barca, Él está contigo. Jamás lo dudes. Jamás dudes del amor de Dios. Jamás dudes de la presencia de Dios en tu vida. Él ha estado, Él está hoy y estará por siempre hasta el día que Él cierre nuestros ojos con nosotros.
Y los dejo con esto. No tengan miedo. No tengas miedo porque el Señor está en control de toda situación. Toda. Pensamos a veces que no, se siente como que no. Y creo que ese es el gran reto que tenemos cuando llega la tormenta. De pararnos firmes, con confianza, con fe, sin temor, de que el amor de Dios está presente en nuestras vidas. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Yo no sé si de pronto haya personas que estén atravesando hoy tormentas. De pronto muchos de ustedes están hoy pasando por una situación dolorosa, difícil, complicada. Te quiero decir que Jesús está en tu barco ahorita contigo, pero también hay un pastor que está ahí montado contigo. Hay una iglesia que está montada contigo. Hay personas que te aman, que están montadas contigo. Porque creo que algo bonito que no hablamos en la prédica es que también los discípulos se tenían uno a los otros en medio de la tormenta, ¿no? A veces eso ayuda bastante. Tener a Dios es lo primero en el barco, en la tormenta. Pero cuando nos acompañan otras personas, pues también eso nos quita un poquito el miedo, ¿cierto? Y quiero que sepas que hoy cuentas con personas que te aman, con un pastor que te ama, con líderes que hay en esta iglesia que te aman, con una familia que te ama y que está contigo en medio de la tormenta. Hoy vamos a hacer algo diferente. Si hoy estás pasando por una tormenta, quiero que pases acá al frente. Quiero que pases al frente porque tu familia quiere orar contigo y por ti. Queremos dejarte saber que tu familia te ama y que te está acompañando en la tormenta. ¿Saben qué es el mejor acompañamiento en una tormenta? Es orar por nuestros hermanos, es acompañarlos en oración. Si estás pasando una tormenta, no tengas pena, pasa al frente. Si estás de pronto atravesando dolor en tu vida en este momento, pasa acá al frente. Y toda la iglesia vamos a orar por ti, vamos a estar ahí para ti. No tienes por qué tener miedo. Y yo quiero que todos extendamos nuestras manos y vamos a orar por nuestros hermanos. Vamos a orar por sus tormentas, porque pronto hoy no estás atravesando una tormenta, pero pronto mañana sí estás atravesando una tormenta. Todos vamos a atravesar tormentas. Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde de domingo, Señor. Te damos gracias por tu amor, Señor. Te damos gracias por tu presencia, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú tienes un plan con la vida de cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias incluso por esas tormentas, Señor, dolorosas, duras, difíciles, Padre, que a veces nos meten miedo, Señor, que nos hacen flaquear, Padre, que a veces trata de robarnos la fe, Señor, que a veces quieren meterse en mi relación contigo, Padre. Pero hoy te damos gracias por la vida de cada uno de nuestros hermanos, Señor, que están pasando tormentas, Padre, tormentas difíciles y complicadas, Señor. Ellos están hoy en las mejores manos, Padres, que son las tuyas, Señor. Ellos ahorita están de pronto en ese barco y están metiéndose el agua, las olas de pronto están a punto de voltear esa barca, de pronto están sintiéndose sin aire, que se están ahogando, Señor. Pero tú estás con ellos, Señor, hoy. Tú siempre lo has estado y siempre lo estarás, Padre. Te damos gracias, Señor, a pesar de la tormenta, Señor. Te damos gracias a pesar de, Señor, porque tú eres un Dios de procesos, Padre. Abrazamos tu cruz, Padre. Abrazamos el proceso, abrazamos la tormenta, Padre, porque hoy tenemos una promesa de parte tuya, y es que llegaremos hasta el otro lado, Señor. Tú no nos prometiste un viaje fácil, pero sí nos prometiste que llegaríamos al otro lado, Señor. Y por eso te damos gracias, Padre, porque hoy tenemos fe, Señor. Hoy damos un paso adelante confiados en ti, Señor, que sin importar la naturaleza de la tormenta que estemos viviendo, yo no sé cuántas tormentas haya hoy aquí, Señor, no sé qué estén viviendo mis hermanos, Padre, pero lo que sí sé y la seguridad que sí tengo es que tú estás ahí en la barca con ellos, Padre. Estás durmiendo, estás descansando. De pronto ellos sienten que tú no estás obrando, Padre, pero sabemos que cuando no parece es cuando tú más estás trabajando, Señor. Hoy estás trabajando en sus vidas, estás trabajando en sus corazones, Padre. Tú puedes cambiar las circunstancias en un segundo, Padre, pero estás comprometidos con nuestros corazones, Señor. Yo te doy gracias porque estás obrando en la vida de ellos hoy, Señor, porque estás trabajando con sus corazones, Padre. Yo te doy gracias, Señor, incluso en medio de la tormenta, Padre, y porque hoy salimos victoriosos, Señor. Hoy salimos en victoria, Padre,
y tenemos la promesa de que en algún punto esta tormenta pasará, esta tormenta se calmará, el viento cesará, el agua bajará, Señor, y vamos a poderte dar la gloria y la honra a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Thank you.